Que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en su capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, tome asiento. El título del sermón del día de hoy es la necesidad de la disciplina eclesiástica. La semana pasada, ¿cierto? Terminando el capítulo 4, el apóstol Pablo había manifestado, ¿cierto?, a los hermanos corintios esta verdad tan importante que es necesario entender, ¿cierto? Y es que la amonestación es un acto. El apóstol Pablo hace una defensa, ¿cierto?, ahí del amor que le tiene a los corintios, los ama como padres, a hijos, y es por eso que los amonesta. Ahora, casi como de una forma, podríamos decir, ordenada, el apóstol Pablo va a pasar a hablar desde la amonestación a la disciplina, ¿cierto? Y quizás para no tomar tanto tiempo en la introducción, vamos a ir directamente al texto, porque es más o menos claro de lo que está hablando, ¿no? Versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando el apóstol Pablo recibe, ¿cierto?, las noticias de lo que está sucediendo en la iglesia de los Corintios, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que él entonces se preocupa. Se preocupa porque básicamente él había formado esa iglesia y él se preocupaba, valga la redundancia, de el bienestar de esa iglesia. Y por tanto les escribe cómo poder de alguna manera corregir el actuar, ¿cierto?, de los hermanos corintios, cómo tratar de aportar algo, ¿cierto?, para que la iglesia de los corintios corrigiera su mal camino y se fuera por un buen camino. Bueno, en esos tiempos, ¿cierto?, no habían videollamadas, ni mucho menos, sino que se usaban las epístolas. Es así que el apóstol Pablo entonces escribe esta carta a los corintios, ya sabemos que escribió otras más. Pero tiene que ocupar usar una serie de palabras para poder abarcar una serie de temas. Porque ya sabemos, ¿cierto?, que los primeros 4 capítulos estaba hablando particularmente de un hecho que se estaba dando y era la división, ¿cierto?, la vanidad. El mundo introdució la iglesia que causaba divisiones en la iglesia. Pero justamente con esto, hermano, viene una serie de cosas. Y aquí particularmente el apóstol Pablo empieza a hablar de un hecho que podríamos decir en la iglesia parece ciertamente horroroso, ¿no? No debería suceder esto en la iglesia. Le había llegado entonces información al apóstol Pablo de que efectivamente la iglesia de los Corintios tenía frutos de injusticia, muchos. Digamos, adicionalmente a las divisiones, aquí el apóstol Pablo hace alusión particularmente a la inmoralidad sexual en la iglesia. Era un problema que podemos entender que se estaba dando de forma generalizada. Él no está atacando un punto en particular. De hecho, él se encarga de dice que hay tal fornicación que aún no se nombra ni siquiera a los gentiles. Y pone como colmo, ¿cierto? Tanto, ¿cierto?, como ya
la gota que rebalsa el vaso, el hecho de que uno tiene la mujer de su padre, pero el hecho de que en la iglesia de los Corintios, podríamos decir, la liberalidad sexual era algo que era evidente, se oía. Había testimonio hacia el exterior de la inmoralidad que había en la iglesia. Y eso, hermanos, es algo grave. Había libertinaje sexual, había una conducta sexual errónea, podríamos decir, pecadora, carnal, anticristiana. Pone como, ¿cierto?, la guinda de la torta el hecho de que un hombre estaba con la mujer de su padre. No sabemos mucho más allá, hermanos, de esta situación. No sabemos si el padre estaba vivo, por ejemplo. No sabemos si es que ellos vivían juntos. No sabíamos o no sabemos de alguna manera si es que era, no sé, una expareja del padre. No sabemos la verdad, pero sí sabemos que el apóstol Pablo hace alusión a que un hombre estaba con la mujer de su padre. Podríamos decir que sería muy raro que estuviera con su mamá, ¿no? Ya eso sería, pero algo terrible. No, debe haber sido la esposa de su padre, no su mamá. Hubiera dicho el apóstol Pablo, alguien que estaba teniendo relaciones con... Eso sí que sería aberrante y el apóstol Pablo lo hubiera puesto con sus letras. No, aquí es muy probable que él estuviera teniendo una mujer o la ex mujer de su padre. Ahora bien, esta es una situación, hermanos, que independiente de que sea su mamá, si es que no era su mamá, es una podríamos decir, una ocasión, una conducta inaceptable. Es algo que no se puede dar. Y derechamente, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, esto estaba condenado en la Escritura, ¿cierto? En Deuteronomio se dice que ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Independiente, hermanos, si es que la mujer se separó del papá o las cosas que nosotros pudiéramos pensar para justificar esta acción son injustificables. Lo que estaba haciendo ahí este hombre era tener relaciones sexuales con su madrastra. Y eso, hermanos, se hubiera dado no sé, pues podríamos decir en Jerusalén, ¿cierto? En la comunidad judía lo hubieran apedrado. Eso es inaceptable. Y derechamente, no solamente era algo que podríamos decir que era aberrante para los judíos, era algo aberrante para todos. Y quizás si nosotros pensamos el día de hoy, también es algo aberrante. También es algo que si nosotros lo pensáramos, es como que nos daría asco, ¿no? Espero que nadie aquí esté con la mujer de su padre, ¿cierto? Es algo que ni siquiera pensamos. No debería suceder. Podemos aceptar que desde la perspectiva de la ley, si es que ellos estaban separados y era libre, pero hermanos, el hecho no deja de ser grave. ¿Por qué? Porque esa mujer estuvo en el lecho del padre y eso es básicamente, hermanos, ultrajar el lecho del padre. Esto es algo inaceptable. Ya lo había vivido, ¿cierto? Esto en carne propia el mismo Jacob, ¿cierto? Israel, con Rubén, ¿cierto? Era algo que no se podía, era algo inaceptable. De hecho, Rubén pagó las consecuencias de eso. Pero como podemos ver, esto se estaba dando incluso en la iglesia de los Corintios. Ahora bien, este es un hecho grave. Un hecho grave no solamente para la iglesia, sino un hecho grave para el que lo escuche de afuera. ¿Ustedes se imaginan si es que desde acá, de la comunidad, supieran que en esta iglesia hay tal tipo de fornicación? ¿Qué sucede con el testimonio de la iglesia? Es grave, ¿cierto? Es algo que derechamente va a ensuciar, a enlutar de alguna manera el testimonio de la iglesia. ¿Cómo vamos a salir a predicar? Imaginemos, vamos a predicar a la feria y todos saben que en esta iglesia se hace ese tipo de liberación, ¿cierto? Sexual hablando. Nadie nos escucharía, sin lugar a dudas, y tendrían toda la razón, ¿cierto? Por tanto, hermanos, el apóstol Pablo está preocupado por esta situación, porque sin duda el hecho de que en una iglesia hay un mal testimonio como este,
es muy peligroso. Es muy peligroso para la iglesia. Y el apóstol Pablo acompaña entonces estas palabras con una amonestación. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, le dice. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo los acusa de estar envanecidos. Los líderes particularmente de la iglesia estaban envanecidos. Estaban envanecidos sin lugar a dudas en relación a cómo manejaban esta situación. Recordamos que envanecidos es algo que no tiene valor, algo que no tiene ningún, podríamos decir, beneficio, es algo que no vale nada, es algo que no sirve para nada. Y la actitud de ellos ciertamente era esta. El apóstol Pablo, ¿cierto? En su escritura original utiliza la palabra fusio, que es la palabra griega, ¿cierto? Para orgullosos, altaneros. En otras palabras, esta vanidad, ¿cierto? Que ellos tenían, estaba de alguna manera manifestándose a través de una autoestima exagerada, de un orgullo, de una altanería respecto a, o manifestada por los miembros de la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo los acusa de que eran de alguna manera personas que no aceptaban la reprensión, eran personas que creían que hacían bien las cosas, siendo que no las hacían bien, las estaban haciendo pésimamente mal. Si quizás lo parafrasearon en palabras de ahora, es como si el apóstol Pablo nos dijera a nosotros: y ustedes, los de la iglesia, son unos orgullosos que piensan que hacen las cosas bien y no hacen las cosas, no hacen nada bien y por tanto no sirven para nada. Son palabras quizás confrontan, ¿no? Son palabras duras. Acompaña esto. Ustedes no deberían estar tristes por esta situación. No deberían estar entristecidos, cabizbajos, no deberían estar lamentándose. Pero ustedes están tranquilos, ustedes piensan que esta situación es normal. Derechamente, como pensaban que era algo normal, no hacían nada al respecto. Y esto, hermanos, es algo que no puede estar, no puede suceder en la iglesia. En otras palabras, si nosotros pensamos en las muchas congregaciones que nosotros conocemos y que de muchas veces de las cuales fuimos parte, el pecado se trataba de una manera irrelevante. Se hacía como vista gorda. Y eso es tremendamente peligroso. Esto que estamos hablando, hermanos, debe llevarnos a reflexionar y a entender la necesidad de la disciplina en la iglesia. A la gente no le gusta la disciplina. A la gente no le gusta lo que está previo. No le gusta la amonestación. Pero, hermanos, si nosotros pensamos en los corintios, podemos entender, hermanos, que ciertamente los corintios estaban sufriendo muchos problemas. Pensemos ante el ojo de Dios. Estaba transformándose en una iglesia tremendamente pervertida ante el ojo de Dios. ¿Por qué? Porque no había disciplina, no había amonestación, no aceptaban la amonestación, eran unos carnales, ¿cierto? Y eso no puede ser. Hacían vista gorda al pecado que de alguna manera reinaba ya el ambiente de la iglesia. La posición o la actitud de esos líderes en la iglesia, ¿cierto? La iglesia de los Corintios es algo que se manifiesta comúnmente en las congregaciones que nosotros conocemos y que, por ejemplo, yo particularmente he vivido en algún momento. Y eso, si es que no se trata, hermanos, es un problema sin lugar a dudas, porque los problemas son como las semillas que se entierran pero van sacando raíces profundas. Y no nos damos cuenta cuando de repente estamos viviendo en un bosque. Eso es lo que sucede en las iglesias. Los líderes de los corintios estaban envanecidos, no hacían nada al respecto. Pero el Señor en su amor estableció la disciplina de la iglesia, porque la disciplina de la iglesia, hermanos, es ciertamente un regalo para nosotros. El apóstol Pablo le dice: ustedes no deberían estar tristes, no deberían estar de alguna manera cabizbajos, entristecidos, lamentándose. Ahora bien, la tristeza, de alguna manera, la lamentación de los corintios debía llevar a algo.
sacar de en medio de la iglesia a aquel que cometió tal pecado. Y es así entonces, hermanos, que nosotros llegamos a hablar de la disciplina bíblica. El Señor en su amor ha dotado a la iglesia de su palabra y a través de su palabra ha dado cierto la forma en que la iglesia se debe ordenar y dentro de eso estableció la disciplina bíblica. Esta la encontramos en Mateo 18, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18, versículos 15 al 20. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Estas palabras últimas se usan, ¿cierto?, cuando en la iglesia viene poca gente, ¿no? Que nos lo escuchen en algún momento. Sobre todo los cultos de oración, que viene menos gente. Aparecen, ¿cierto?, 2, 3, 4 hermanos y dicen: el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hermanos, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está Dios. Lo que está hablando aquí el Señor es de la autoridad. Él está diciendo: yo le voy a dejar un plan, ¿cierto? Una forma de ejercer la disciplina. Y ya la escuchamos. Si un hermano peca contra mí, yo voy y lo amonesto, ¿cierto? Lo puedo llamar a terreno, podríamos decir, de una manera con amor, ¿cierto? Pero lo puedo exhortar de manera personal, ¿cierto? El hermano murmuró, hermano, murmuraste contra mí, ¿qué pasó? ¿Qué tienes contra mí? Si es que él se arrepiente y le dice: hermano, ¿qué es lo que debería suceder, cierto? Inmediatamente entre hermanos, si él le dice: bien, ¿sabes qué? Perdóname, efectivamente fue así, ¿me perdonan así? Y ya gana un hermano. Esto ya se solucionó. Se hablaron las cosas y se solucionó. Pues dice: pero si ese hermano continúa con su pecado o con su forma, ¿cierto?, de enfrentarse a este pecado, el Señor dice: bueno, trae a 2 o 3 testigos. Generalmente nosotros sabemos que para estos efectos se llama a oficiales de la iglesia, idealmente, ¿cierto? No va a llamar a alguien que ni siquiera es de la iglesia para que sea testigo. No, tiene que ser idealmente un oficial de la iglesia o alguien que incluso el oficial pueda decirle: mira, invita a este hermano, que este hermano yo sé que es un hermano maduro en la fe y que no va a generar de esto un problema. Estando ahí, amonestando con testigos, el que cometió el pecado podría o debería, ¿cierto?, arrepentirse, pedir perdón por lo que hizo y cesar su conducta. Y también entonces ahí se ganó al hermano, se fue restituido, se abraza nuevamente como un hermano y aquí todo pasó. Pero si el pecador insiste, el Señor pone otra instancia y dice: dilo a la iglesia. Y hermanos, esto no es dilo a la iglesia, a toda la iglesia. Esto es díselo a la membresía de la iglesia. Aquí nunca en esta iglesia, nunca, pero nunca, nunca en la historia van a poner aquí a alguien en un proceso de disciplina para que todos de alguna manera lo abucheen y le tiren verduras, ni mucho menos. No, no es así. Lamentablemente eso se da en muchas iglesias, porque no se entiende cuando se hace referencia a la iglesia que se está hablando de la membresía de la iglesia. Es ahí cuando se invita al hermano a arrepentirse, y si es que él dice: no, sabes que yo me mantengo en esto, bueno, el Señor dice: ténganlo por gentil y publicano, y es una forma de expulsar a una persona de la iglesia. Ese es el proceso que el Señor ha establecido. La iglesia de Jesucristo, hermanos, se caracteriza y se debe caracterizar por la santidad. Y tiene el poder dado por Dios para expulsar
a aquel que viene a, podríamos decir, conspirar o viene a destruir la santidad de la iglesia. Es por tanto, hermanos, que el Señor puso esta herramienta. Y eso es lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo. ¿No deberían lamentarse ustedes? Y no deberían sacar a aquel que comete tal pecado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que derechamente lo saquen. Lo que le está dando a entender el apóstol Pablo es que deberían comenzar con él un proceso proceso de disciplina como corresponde. ¿Por qué? Porque independiente de que él esté con su esposa, tienen que seguir el mismo proceso. El pastor de la iglesia tendría que haberlo llamado, ¿cierto? Decirle, oiga, deje a su esposa. Y si es que no, con testigos, y si no, a la membresía, y expulsarlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él empieza entonces a desarrollar esto, el apóstol Pablo, en el versículo 3, diciendo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Nosotros ya sabemos que el apóstol Pablo no estaba en Corinto, ¿cierto? Es más, por eso le escribe una carta. Él tenía ganas de ir a la iglesia de Corintios, pero lamentablemente estaba muy lejos, ocupado, y era necesario tomar medidas respecto a la situación que estaba sucediendo en Corintios, que era la inmoralidad. Él estaba claro que esto se debía solucionar rápidamente. Y como no está personalmente, él dice, bueno, yo en mi espíritu estoy. Él quiere manifestarle a la iglesia que él se siente también, podríamos decir, parte de la iglesia de los Corintios. Él la fundó, él predicó las primeras veces. Él ama a la iglesia y yo lo ha manifestado de esa manera. Y sintiéndose parte de la iglesia, le dice, yo como presente he juzgado tal cosa. De alguna manera, yo estando ahí, yo ya di mi veredicto. Es como, hermanos corintios, yo no estoy con ustedes, pero yo, desde acá, yo ya estoy dando mi veredicto para con él, como si formara parte de la membresía de la iglesia. Eso es lo que está diciendo, y termina explicando esto en sus versículos 4 y 5. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol Pablo, como hemos dicho, está haciendo referencia al proceso de disciplina en el cual todo pecador que persiste, ¿cierto?, en su pecado debe someterse, ¿no? Cuando estamos hablando de la disciplina, hemos dicho que al final, el último evento es que la iglesia se reúna. Y haciendo alusión, sin duda, a la membresía. Si el pecador se arrepiente en frente de la membresía, el hombre es restaurado a la comunión, ¿cierto? Y es abrazado por la iglesia. Pero si el hombre dice no, el pecador dice no, es expulsado. Y esto se da en una reunión, ¿cierto? La cual es la que nosotros vimos en Mateo 18, donde el Señor Jesucristo, y en su nombre y en su autoridad, la iglesia es mandada a reunirse. Las palabras del apóstol Pablo no están ahí porque sí. Él dice que en el nombre del Señor y en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es básicamente lo que nosotros vemos en Mateo 18, donde les dice, lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, les está diciendo, ustedes tienen poder. La iglesia tiene autoridad en este sentido, en el poder llegar a sacar a alguien de la iglesia. Quizás en palabras bien simples. Si es que la iglesia excomulga a alguien, está dando testimonio en el cielo de que esa persona no es salva. Esa es la verdad de las cosas. Y sin duda es algo duro. Es algo realmente duro. Escuchar las palabras del apóstol Pablo diciendo, entregad a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne. Esto, hermanos, para entenderlo, es una forma de expresarse para decir lo mismo que está diciendo Jesucristo. Ténganlo por publicano y gentil. Ténganlo por expulsado. El mandamiento, ¿cierto?, de entregar al hombre a Satanás es un paralelo, ¿cierto? Lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, como ustedes son expulsados al mundo, y dentro de eso podemos entender, hermanos, que en el mundo el hombre
está expuesto derechamente a Satanás. Cuando Pablo habla de entregar a alguien, ¿cierto? A Satanás se refiere básicamente a la excomunión. Y nosotros podríamos entender, hermanos, detrás de esto, que nosotros como hijos de Dios estamos gobernados y protegidos por el Señor, ¿no? Sin lugar a dudas. Satanás nos puede tocar, sin lugar a dudas, siempre y cuando el Señor diga que sí. Como pasó con Pedro, ¿cierto? Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y él le dijo, pero no te preocupes porque yo estoy orando por ti. El Señor dio permiso, pero el Señor lo sostenía. Y esa es la condición de toda la iglesia. Todos nosotros, hermanos, no estamos en manos de Satanás, los que creemos. Satanás puede tocarnos siempre y cuando el Señor con un propósito permita que nosotros pasemos por cierta tribulación, pero estamos bajo la cobertura, podríamos decir, aunque esa palabra está bien pervertida, ¿no? Estamos bajo la protección de Dios. No así el del mundo, porque el del mundo, hermanos, está sin esa protección. Dios también en su soberanía podría proteger a alguien que está en el mundo para llevar a cabo algún propósito, sí, sin lugar a dudas. Pero en términos generales, el que está sin Cristo está expuesto a las garras de Satanás. Ciertamente es así. Por eso el apóstol Pablo usa estas palabras. Sacar a alguien, excomulgar a alguien, básicamente es entregarlo a Satanás. Esa es la realidad de las cosas. Hay que dejar claro, hermanos, que la intención, sin lugar a dudas, de la disciplina eclesiástica nunca tiene el afán ni de exponer a un hermano a la humillación ni a la vergüenza. Dios no estableció la disciplina eclesiástica para producir en los creyentes otra cosa que no sea el arrepentimiento y la restauración. Dios estableció la disciplina eclesiástica para traer arrepentimiento y restauración del pecador. Y es por eso que el apóstol Pablo usa estas palabras, para que su alma sea salva. No está diciendo el apóstol Pablo que él va a ser expulsado de la iglesia y se va a salvar, que eso es lo que quizás de una lectura superficial uno podría entender. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo de fondo es que ese hombre debe ser expuesto a la disciplina. Y el afán de la disciplina justamente, hermanos, es la restauración y la salvación del alma. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Viendo entonces la disciplina de la perspectiva cristiana, este proceso de disciplina, hermanos, debe llevarse a cabo siempre cuando hay un pecado dentro de la iglesia. Ahora bien, hay que tomar esto con mesura, porque no es un llamado a que usted esté diciendo, no sé, el hermano Pedrito mintió, entonces hay que ponerlo disciplina. No, esto se debe entender correctamente. Todos pecamos continuamente. Todos pecamos. Yo peco. Ustedes pecan. ¿Cierto? Nosotros pecamos, haciendo la conjugación. Todos pecamos. Continuamente, todos los días. Aquí la disciplina eclesiástica se está hablando de pecados que podrían entenderse como pecados destructivos, pecados escandalosos. Una cosa es que yo peque porque soy un orgulloso. Y no sé, yo puedo pecar porque, no sé, soy vanidoso. Y eso es pecado. Y aquí la gran mayoría en este siglo somos todos vanidosos. Y es un pecado. Pero es un pecado diferente al murmurar contra un hermano. La murmuración es una cosa que se debe tratar en la iglesia a través de la disciplina. Y ojo que el Señor estableció un orden. No significa que si el hermano murmuró contra mí, yo voy a exponerlo a la iglesia. No, hay procesos. El hermano se sintió, vaya y hable con él. Eso es lo que el Señor manda. Llévelo en privado. ¿Qué pasó? Conversan. Llévense al perdón. Pero si esto escala en virtud de la disciplina eclesiástica. Porque lo que quiere el Señor con esto es proteger justamente, hermanos, a la iglesia. Tenemos que entender esto. La idea de la disciplina nunca es, de alguna manera, destruir su autoestima ni destruirle la vida. Lamentablemente eso, como hemos dicho, se da mucho en las iglesias. Tú cometes un pecado y bueno,
te sientas de lo último. Hay un montón de disciplinas que nosotros hemos visto que son muy raras por lo demás, ¿no? Te sientas de lo último, no tomas, bueno, que generalmente en la iglesia no tomas ni predicaciones ni cosas por el estilo, o no tocas en la banda, que generalmente los de la banda son los más pecadores, ¿se han dado cuenta? No, son formas que no deberían estar en la iglesia. El Señor estableció un proceso de membresía el cual debe ser llevado bíblicamente. Ahora bien, quizás podríamos pensar en algunas razones por qué las iglesias deben meditar profundamente, ¿cierto?, en llevar a cabo la disciplina eclesiástica. Argumentos válidos por los cuales una iglesia debe implementar la disciplina eclesiástica. El primero es porque el pecado, hermanos, destruye la iglesia. El pecado es un conspirador, ¿cierto?, de la unión y de la santidad de la iglesia. Si nosotros vamos a ejercer disciplina eclesiástica es porque tenemos algo tan hermoso que es la santidad de la iglesia, la unidad de la iglesia, y queremos protegerlo. Entonces, si nosotros no hacemos algo cuando vemos el pecado, lo que estamos haciendo es como no tratar una enfermedad, ¿cierto? Ustedes saben que el cáncer es una enfermedad terrible. Yo creo que todos hemos perdido algún familiar de cáncer, ¿cierto? ¿Y qué pasa si encontramos el cáncer en la fase 1? ¿Sería prudente dejarlo que avance? Porque el pecado de la iglesia es como un cáncer, hermano. En la fase 1, casi 100% de probabilidad de que esa persona se salve. Lo atacamos al tiro, ¿cierto? Y generalmente la gente se salva. Pero si no lo dejas, el cáncer pasa a la fase 2. Y ahí las cosas se empiezan a dificultar. Y si no lo dejas, si no haces nada, pasa a fase 3. Y ya ahí hay poco que hacer. Pero si pasa a fase 4, ya no hay nada que hacer. ¿Cierto? Así mismo funciona el pecado de la iglesia. Todo se parte con una murmuración. Esa murmuración, si no se hace nada, se transforma en una pelea. Esa pelea se transforma, ¿cierto?, en grupos, en bandos. Y no te das ni cuenta cuando de repente en tu iglesia, por una pequeña cosa, hay 2 bandos que no se pueden ver. Y eso no puede suceder en la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, si usted es llamado a disciplina en cualquiera de sus instancias, sea humilde. Sea humilde, porque lo que hay detrás de esto es el interés genuino, hermanos, de mantener la iglesia unida. Y si pecamos contra un hermano, reconozcamos que pecamos contra un hermano. Hermano, lo cortés no quita lo valiente, dicen por ahí. En otras palabras, muchas veces nosotros y nuestro orgullo, porque ese es nuestro orgulloso corazón, no nos deja reconocer nuestras fallas. No, escuchaste mal, ¿no es cierto? Si usted sabe que pecó, reconozca, sí, si yo pequé contra ti y me equivoqué, te pido perdón. Y créeme que las cosas van a fluir. Pero no se vaya la negativa, ¿cierto? Porque la negativa es como el hijo que te miente. Te parte mintiendo con una, después te encontrás con un iceberg. Así somos, y así somos. Es parte de nuestra naturaleza. Y por tanto tenemos que acallar esa naturaleza pecaminosa y pensar en la prosperidad y la unión de la iglesia. Por tanto, es entendible que el no ser tratado un pecado con la disciplina eclesiástica va a traer destrucción y heridas a la iglesia. También, hermanos, hay que implementarla porque esto da un mal testimonio a los de afuera. Nosotros vamos y predicamos, hermanos, ¿cierto? Y cuando nosotros predicamos a alguien, tenemos que saber que cargamos con el peso del prejuicio. Yo recuerdo que antes se escuchaba mucho, ¿cierto? Predica y después habla. Eso está realmente mal, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Porque la predicación es hablada, es hablar. Pero sin lugar a dudas, nuestro testimonio abre o cierra puertas para la predicación. ¿Se imagina? Nosotros vamos a predicar ahí en la esquina y vamos peleando. Sería absurdo, ¿no? Y que en la esquina tú nos peleabas, no, aquí te metiste tú y... ¿Alguien nos escucharía, hermano? No. Bueno, así sucede para con los de afuera. Y sucede con nuestra familia, y sucede con todo.
Nuestros testimonios abren o cierran puertas para que nosotros podamos predicar. Por tanto, hermanos, si nosotros como iglesia implementamos y hacemos y llevamos a cabo la disciplina bíblica justamente porque queremos cuidar el testimonio de la iglesia también. Nosotros somos la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. El Señor nos llama así. No nos llama, ¿cierto? No somos un club. Este no es un club social. Este no es un grupo de amigos. Esta es la iglesia de Cristo. Y por tanto debe mantenerse mirando a Cristo y ser santo por ella. También un elemento importante es que Dios no salvó a la iglesia para que ésta dé frutos de justicia, sino que todo lo contrario. Dios salvó a la iglesia para que justamente dé frutos de justicia. Y los frutos de justicia, hermanos, son básicamente vivir en santidad. Nosotros no podemos vivir haciendo obras de injusticia, sino que todo lo contrario. Como iglesia somos llamados a vivir en pos de la verdad de Dios para su gloria. Y quinto, quizás como último, es necesario, hermanos, someternos e implementar la disciplina bíblica porque esto glorifica a Dios. El Señor no quiere sacrificios, sino que quiere obediencia. Y, hermanos, el Señor estableció la disciplina como mandato. Esto es un mandato para la iglesia. La disciplina eclesiástica es un mandato para la iglesia. Por tanto, hermanos, la intención de que podamos quizás también hablar esto el día de hoy es para que podamos mirar la disciplina eclesiástica con ojos correctos. Amarla. La gente le tiene terror a la palabra disciplina, ¿cierto? Disciplina no. No, hermanos. Si lo miramos desde una perspectiva bíblica, la disciplina es un regalo de Dios. Debemos mirarla con los ojos correctos. Es un regalo de Dios para la salud de la iglesia. Y ojo con esto, hermanos, que quizás con esto voy a cerrar. La disciplina eclesiástica, hermanos, no es para todos los que vienen a la iglesia. Lo voy a repetir. La disciplina eclesiástica no es para todos los que vienen a la iglesia. La disciplina eclesiástica es para los miembros de la iglesia. Cuando usted forme parte de la membresía, y espero que todos lleguen a ser parte de la membresía en un momento, usted firma un pacto de familia, usted firma, ¿cierto?, los estatutos de la iglesia y un montón de cosas, donde usted firma también el hecho y afirma que usted se somete a la disciplina de la iglesia. Los que están sometidos, hermanos, y pueden ser expulsados de la iglesia, ciertamente son los miembros. Muchos preguntan, ¿y por qué es necesario ser miembro? Porque ser miembro de la iglesia es otra categoría de la iglesia. Difícilmente podría entrar en un proceso de disciplina alguien que viene a congregarse una vez o 2 domingos al mes. Porque para hablar en términos de lo que atamos en la tierra y lo atamos en el cielo, esa persona no es parte de la iglesia propiamente tal. Sabemos que puede ser parte de la iglesia de Cristo. Creo que se entienda bien. No quiere decir que si usted no es parte de la membresía, entonces ya está perdido y se va al infierno. No. Estoy diciendo, hermanos, que si usted no es parte de la iglesia, debe aspirar a ser de ella. Porque cuando usted sea parte de la membresía, usted está totalmente amarrado a la iglesia del Señor. Y por tanto, su forma de enfrentar la fe no es como la lleva hasta ahora. Cuando uno forma parte de la membresía de la iglesia, no puede reaccionar, no puede obrar como obra hasta ahora, no puede dejar de congregarse cuando quiera dejar de hacerlo como ahora, no le puede dar los monos como le dan los monos ahora, no se puede herir como se hiere ahora, porque cuando usted es miembro de la iglesia, usted se transforma en una persona responsable de la santidad y el orden en la iglesia de Dios. Hermanos, muchas inquietudes siempre hay con la disciplina, con la membresía de la iglesia. Mi única recomendación a los que no son miembros todavía es pórtense como miembros, como si lo fueran. Si usted no es miembro todavía y quiere serlo, pórtese desde ya como si fuera un miembro. Y créame que en muy corto plazo va a ser miembro de la iglesia. Y por tanto, pensando en la disciplina del Señor, en la disciplina eclesiástica, ellos son los que automáticamente se someten a la disciplina eclesiástica, porque someterse a la disciplina eclesiástica es someterse al señorío de Cristo. ¿Se entiende?
No quiere decir que entonces ahora yo vengo una vez al mes, entonces puedo hacer lo que quiera, porque hay formas, ¿cierto?, de también abarcar o ir a solucionar esos temas. Pero aquí hablando particularmente de la disciplina eclesiástica, hermanos, estamos haciendo un llamado a todos a que desde ya miren la disciplina eclesiástica como si fuera tanto si es miembro o como no es miembro de la misma manera. Las palabras de disciplina, como hemos dicho, suenan muy duras muchas veces. Pero si pensáramos, hermanos, de una manera muy correcta ante los ojos de Dios, quiero invitarlos a pensar de esta manera. Ya nosotros, de partida, no merecemos nada del Señor. Nada. Derechamente usted no merece estar acá. Todos merecemos estar quemándonos en el infierno por la eternidad. Esa es una realidad. Y espero que todos estemos conscientes de eso. Todos somos pecadores ante un Dios santo. Y todos merecemos la ira de Dios. Ya el hecho de que estemos acá y que el Señor tenga paciencia sobre nosotros es un tremendo regalo. Aún así, cuando nosotros, ya siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor, el Señor subió a la cruz, murió por nosotros y nos ha dado salvación. Ya aún nosotros entendiendo y viviendo esto, hermanos, seguimos cayendo. Seguimos cayendo. Y el Señor no dice, bueno, ahora sí te voy a castigar. El Señor sigue manifestando su amor a través de la disciplina. Sigue mostrando su paciencia a través de la disciplina. Porque ante nuestro constante error, contra nuestro constante pecado y contra nuestra constante transgresión, el Señor nos sigue llamando con lazos de amor. La disciplina, hermanos, tal como la amonestación, es una tremenda manifestación de amor. Porque el Señor quiere lo mejor para su iglesia. Amén. Por eso quiero que piense en la disciplina desde una perspectiva bíblica. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, Señor, estamos delante de su presencia. Damos gracias por su palabra, Señor. Gracias por haber establecido en su palabra esta disciplina eclesiástica. Gracias porque ciertamente es un regalo para nosotros, Señor. Y sin duda oramos todos, Señor, para que nunca tengamos que avanzar en esto, que nuestros corazones no se endurezcan para avanzar en este proceso, Señor, siendo nosotros los pecadores. Ayúdenos a estar atentos a nuestras propias maldades, Señor, en pos de la santidad y de la unión de la iglesia. Gracias, Señor, por su misericordia, su paciencia y su amor. Te damos gracias en los méritos de Cristo, Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos.